Bueno, bueno, vuelve a la carga el Quijote del siglo XXI, el reparador de agravios, el enderezador de entuertos y el socorredor de menesterosas, que era así como se le presentaba a este ilustre caballero a su escudero, a su fiel escudero Sancho Panza. Hoy vamos a hablar de energía libre, pero vamos a empezar compartiendo algunas cuestiones que os van a gustar. El otro día me cruzaba con una amiga de 88 años, amiga de mi mami, tiene la misma edad que mi mami, y nos decía la pobre que hablaba recientemente con un sobrino suyo que es cirujano y le decía que le gestionase el tema de la eutanasia. Pobre mujer. Y entonces le dije yo, todo llega a su debido momento, todo llega a su debido tiempo. Y esto es lo que quiero compartir con vosotros, porque el tiempo realmente no existe. Lo que conocemos como tiempo realmente no dejan de ser grado, ángulo, fase, etapa, periodo, ciclos que se repiten continuamente. Lo que conocemos como tiempo nos permite establecer una cronología a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Nos permite nos permite elaborar una serie de cálculos, de estimaciones, hacer una serie de pronósticos, tener una serie de referentes, pero lo que conocemos como tiempo realmente no. O sea, el tiempo verdaderamente no existe. No deja de ser una invención, una creación, como tantas y tantas cosas. Y esto es lo que quiero compartir con vosotros antes de empezar, de abordar la cuestión que toca, que queremos hablar hoy de energía libre, de una energía que ya está aquí, que no está a la vuelta de la esquina, que si se alcanza un acuerdo y se firma un contrato para la construcción de una central generadora de energía eléctrica completamente autónoma, que no depende de combustibles fósiles. Los generadores con los que se construyen estas centrales no tienen piezas móviles, trabajan en frío. Bueno, vamos a hablar, como hemos dicho, algo del tiempo, que no deja de ser una invención, una creación. Podemos distinguir o podemos diferenciar tres formas o tres modos de tiempo, que sería el tiempo cronológico, del que forman parte segundos, minutos, horas, etc. Calendario, horario, cronómetro, fecha. Podemos distinguir el tiempo espiritual, que era conocido por los griegos como el tiempo de Kairos. Y además podríamos distinguir este tiempo, el tiempo espiritual, era conocido por los mayas como el no tiempo. Y además podemos distinguir un tercer tiempo, que sería el tiempo abstracto, que sería el eterno presente, única realidad que existe. De hecho, todo, absolutamente todo y todo, nos encontramos en el mismo punto y en el mismo momento. Algo que le digo yo a los amigos, y entender y comprender esto nos ayuda a algo muy importante, y es a vivir con calma. Si fuésemos más conscientes de la progresión a la media, de la ratio y de la progresión a la media, viviríamos con más calma, con tranquilidad, sabiendo que todo, absolutamente todo ya está en ti, aquí, ahora. No tienes que ir a buscar nada a ningún sitio, ni tienes que correr en ninguna dirección.
puesto que ya está todo en ti, aquí y ahora. Vale. Hace algún tiempo que escucho, sobre todo aquí por la zona esta de Granada, decir que la fábrica de la Coca-Cola, que actualmente está en Sevilla, se podría haber construido aquí en Granada. Y esta fábrica no se construyó aquí en Granada porque el ayuntamiento entonces no quiso ceder los terrenos. Y bueno, esta fábrica, si se hubiese construido aquí en Granada, pues hubiese impulsado mucho la zona, evidentemente. Se hubiesen creado muchos puestos de trabajo directos, empresas que suministran materias primas, empresas de transporte. Bueno, si se construye una autovía, los terrenos por donde pasa la autovía se ocupan en su totalidad. Y si hay algún propietario de esos terrenos que no quiere cederlo, se le despropian. Y me parece muy bien que sea así, porque se trata de la construcción de una infraestructura de interés general. Y si Ómnium construye una central aquí en Granada, va a impulsar la zona mucho, pero que mucho más que si se construye una factoría de refrescos, como es la fábrica que hemos dicho, una fábrica de Coca-Cola, o que si se construye una autovía. Incluso si aquí en Granada Ómnium construye una central con su tecnología, se impulsaría la zona, escuchad bien, mucho más que se impulsó la ciudad de Ejido con el cultivo bajo plástico. Porque el cultivo bajo plástico fue muy revolucionario, pero en relación al cultivo de verdura y de hortalizas. Y la tecnología de Ómnium va a traer consigo un cambio de paradigma absolutamente en todos los ámbitos. Y cuando decimos en todo, es en todo. En el transporte, en la automoción, en todo. ¿Por qué se ha comenzado por la construcción de centrales? Porque es el pilar más importante en el que se sustenta la humanidad, que es el pilar energético. ¿Qué ocurrió el día 28 de abril con el apagón? Si se interrumpe el suministro de electricidad, la economía, que es otro pilar muy importante en el que se sustenta la humanidad, se desploma. El poder mediático, que es otro pilar muy importante en el que se sustenta la humanidad, se bloquea por completo, desaparecen las telecomunicaciones. Prensa digital, radio, televisión, internet, teléfono móvil, WhatsApp, todo. Nos quedamos sin telecomunicaciones, se interrumpe el transporte, las telecomunicaciones, como digo, la distribución, se interrumpe el suministro de alimentos, de agua, de medicamentos, todo. De tal forma que podemos ver que el pilar más importante en el que se sustenta la humanidad es el pilar energético. Si tienes energía, te lo puedes procurar todo. Y al contrario, si no tienes acceso a la energía, no puedes procurarte nada. Por eso se ha empezado por aquí. Pero a más largo plazo se empezarán a abordar otras cuestiones, como por ejemplo será la construcción de grandes complejos urbanísticos, etc. Pues sí, si Ómnium construye aquí una central, se va a impulsar la ciudad de Granada mucho más que lo hizo el cultivo bajo plástico, pero bastante más. Y aprovecho también para decir que ahora es el momento de tener celeridad. ¿Por qué? Porque hay compañeros y hay agentes de Ómnium por toda España. Bueno, hay agentes de Ómnium por todo el mundo. Todo esto ya se ha puesto en marcha. Pero a nosotros los que nos pueden afectar son los agentes de Ómnium que hay por toda España, por Sevilla, por Málaga, por Murcia, por Madrid, por Valencia, de Galicia, de San Sebastián, Bilbao, que se están moviendo con tanta agilidad como pueden para
que Onium construya la central en su provincia. Y luego no vale quejarse y decir aquello de, sobre todo lo que dicen personas mayores de 70 años, ¡ay, si yo hubiera sabido tanto trabajar! ¿No lo sabía? Que vives una media de 83 años. Yo mismo tengo 50 años. Y según la ratio y la progresión a la media, como decía muy brevemente antes, me restan por vivir 33 años. Según las estadísticas y según la media. Y eso es algo incuestionable y algo indiscutible. Es algo que no puede discutir conmigo ni toda la comunidad científica. Yo puedo decir alto y claro que me restan por vivir, según la media, 33 años. Puedo vivir 3 días más, puedo vivir 42 años más. Pero en cualquier caso, me quedan por vivir de media 33 años. Las mujeres viven una media de 85 años y los hombres vivimos una media de 81 años. Por lo tanto, según la ratio a la media, las personas, independientemente del género, vivimos una media de 83 años. Por eso decía antes, muy brevemente, que deberíamos de ser más conscientes de la progresión a la media, porque eso es algo que nos ayuda a vivir con calma. Vale, y ya vamos a abordar la cuestión que toca. Se han fabricado varias unidades de generadores con los que se construyen las centrales generadoras de energía eléctrica, obviamente completamente autónomas, de 1 megavatio. Generadores de energía libre e ilimitada de 1 megavatio. ¿Por qué digo esto? Pues para que todos sepamos que este proyecto, que ya se ha puesto en marcha en varias partes del mundo, está mucho más avanzado y mucho más maduro de lo que nos podamos pensar. E igualmente digo esto también para que todos aquellos que cooperen o colaboren con Onium de manera efectiva, de manera directa, en el momento que quieran disipar dudas, se puede programar una visita para que vean in situ estos generadores en funcionamiento. Como decimos, generadores que no dependen de combustibles fósiles, que no tienen piezas móviles, trabajan en frío, no emiten ningún tipo de residuos, de contaminantes, micropartículas, gases, radiaciones, absolutamente nada. Por lo tanto, son completamente neutros o inocuos para la salud, y etcétera, 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 etcétera. Ahora es el momento de pasar a los aspectos pura, mera y netamente comerciales. Que la tecnología no está aquí a la vuelta de la esquina, la tecnología está aquí. Por lo tanto, aquellas personas que cooperen con Onium podrán disipar cualquier duda. Pueden ir acompañados de los técnicos, de los ingenieros que quieran, de todos aquellos que quieran, que se les va a poder mostrar la tecnología in situ. Y van a poder ver por primera vez en su vida un generador completamente autónomo, completamente independiente. ¿Y qué es lo que hace Onium con la construcción de estas centrales? Nos entrega energía libre, ilimitada. Energía de manera continuada. No como hacen, por ejemplo, los parques eólicos o las huertas solares, que a las propias eléctricas las van a volver locas. Yo pienso que incluso las propias eléctricas están siendo víctimas de esta campaña mediática que hay tan brutal, tan agresiva, en torno a la fotovoltaica y a la eólica, que nos dicen que nos entregan energía renovable, sostenible, verde, limpia, bla, bla, bla. Para nada. No es ni muchísimo menos ninguna alternativa, pero ni muchísimo menos ninguna alternativa a la generación eléctrica. Porque este suministro se nos tiene que entregar de manera continuada. Tú no puedes entregarle al usuario, de la forma que sea, este suministro
de manera intermitente, en momentos puntuales. La energía eléctrica se nos tiene que entregar de manera continuada. Y estas formas de generación eléctrica nos entregan la energía eléctrica de manera intermitente. Para que veamos si, por ejemplo, las huertas solares son completas y absolutamente innecesarias y totalmente prescindibles. Si tenemos un invierno muy lluvioso, que durante un mes ininterrumpidamente está durante todo el día nublado, una huerta solar no te entrega nada. Y tú no vas a tener ningún problema de suministro. Por lo tanto, pensad hasta qué punto son total y absolutamente imprescindibles las huertas solares en los parques eólicos. No os dejéis ni muchísimo menos impresionar por toda esa aparatosidad de aspas, de torres, de generadores, por toda esa aparatosidad de megatransporte. Un parque eólico durante 2/3 partes del año no te entrega nada. Y una instalación solar exactamente igual. Las propias eléctricas, como digo, son víctimas de toda esta campaña mediática tan brutal y tan agresiva que hay en torno a todo esto. Puesto que se van a volver locas, ya que no tienen forma de articular la generación con la demanda. Y optan por obtener esta energía de centrales nucleares. No solamente porque tengan intereses y acciones en centrales nucleares, como es el caso de Enel, que posee el 71% de las acciones de Endesa, y a su vez esta empresa, que es una empresa italiana, tiene intereses y acciones en centrales nucleares ubicadas en Francia. Además se hace, como digo, porque estas centrales te entregan energía eléctrica de manera continuada. Y si no, pensad un poco, vamos a poner otro ejemplo para que veáis que todo esto de huertas solares y parques eólicos, y ya me estoy extendiendo en exceso hablando de todo esto, porque la tecnología, como decimos, ya está aquí, y es el momento de pasar a los aspectos puras, meras y netamente comerciales. Para que vean ustedes hasta dónde llega todo el engaño en relación a la, como se nos dice, a la renovable. Cuando se está subiendo a los tendidos de energía eléctrica procedente de nucleares y el señor eólogo decide soplar de la manera correcta para accionar o poner en marcha estos molinos. ¿Vosotros pensáis que se interrumpe el suministro procedente de las nucleares para darle paso a la electricidad que de manera puntual nos entregan los molinos? O incluso en estos casos, ¿no se pondrán las aspas de los molinos también en forma de bandera para anularlo? Pensad un poco, y vosotros sois personas muy inteligentes. Yo la respuesta la tengo clara. Incluso en el caso de las instalaciones solares fotovoltaicas, se está llegando a dar el caso de penalizar estas instalaciones si suben a la red, si suben a los tendidos, una potencia eléctrica superior a la que las eléctricas consideran. Porque en este caso el sol no lo pueden cubrir, no lo pueden tapar. Pensad un poco. Estas formas de generación eléctrica son totalmente prescindibles. Por ejemplo, la fotovoltaica es la principal razón por la cual estamos pagando una factura de electricidad tan alta. Y diréis, ¿por qué, Damián? Pues muy sencillo. De todas formas, nunca les falta algún relato, alguna narrativa, algún discurso. Siempre tienen algo que decir. Pero la realidad es que para poder justificar la labor de estas empresas que se dedican a montar paneles solares, que como hemos dicho son perfectamente prescindibles y completamente innecesarios, lo podemos ver si tenemos un invierno lluvioso que no hace sol durante un mes consecutivo. No va a tener ningún problema. Pues efectivamente, ¿qué es lo que hacen las eléctricas para justificar la labor de estas empresas, como digo, que se dedican a montar paneles solares? Suben artificialmente los precios de la electricidad para invitarte de esta manera tan sutil y tan civilina
a invertir en paneles solares, a invertir en fotovoltaica. Como muy bien decía David Hay, problema, reacción, solución. Creamos el problema, vemos como las personas, como el usuario, reacciona y después le ofrecemos las soluciones. Cuando realmente son ellos los que han creado el problema, subiendo artificialmente los precios de la electricidad. Porque si no, estas empresas no tendrían ninguna razón de ser, porque son totalmente prescindibles. Si tú estuvieses pagando una factura de electricidad al precio correcto, a que no invertiría en fotovoltaica. Y las eléctricas igualmente seguirían teniendo beneficios. Por lo tanto, hacen esto que decimos, con una doble moral enorme. Hablando coloquialmente, nos engañan como a niños de 5 años. Y como hemos dicho, nunca le falta algún relato, algún discurso. La realidad es esa. Y pienso yo que si esto lo hacen las eléctricas, no serán las eléctricas las que más han invertido en esta forma de generación eléctrica para poder justificar estas empresas que a la postre pienso que no dejarán de ser tentáculos o ramificaciones de las actuales eléctricas, de Iberdrola, de Endesa. Y para que tengan alguna razón de ser, hacen eso con los precios, además de una, como hemos dicho antes, además de una campaña mediática brutal, diciéndonos que nos entregan energía renovable, sostenible, verde, limpia, ecológica. Se nos dice algo que a mí no se me saltan las lágrimas porque se me corre el rímel, que nos entregan una energía amigable con el medio ambiente. Estoy mirando el reloj para no extenderme mucho, para no grabar vídeos, para grabar como mucho vídeos entre 20 minutos y media hora. Pensad si estas instalaciones solares fotovoltaicas nos entregan una energía verde, limpia, ecológica. Que las personas que se dedican a retirar los paneles solares en desuso al final de su vida útil emplean un EPI que parecen astronautas. Por lo tanto, pensar que nos liberarán los dichosos paneles estos al final de su vida útil. Nada bueno, desde luego. Malo todo lo que podamos pensar, pero bueno, desde luego, no puede ser. Y de todo esto podríamos estar hablando largo y tendido, lo que pasa es que ya no procede. Ahora es el momento, como digo, de tener celeridad para que agentes de ONU por toda España no se nos adelanten y luego no vengamos con las lamentaciones. Mi mami que sigue con todo. Bueno, podríamos hablar largo y tendido también de Red Eléctrica Española, del mercado de la electricidad en España, de la eléctrica española, que es algo decepcionante. Tienen de española el nombre. Y ya para ir acabando, para no extenderme mucho, solamente decirles, para que vean ustedes lo que tienen de española la eléctrica española. No solamente estamos pagando la electricidad más alta de la historia, entre otras cosas para justificar, como hemos dicho, la labor de las empresas que se dedican a montar paneles solares. Para que veamos, como digo, lo que tienen de española las eléctricas que operan en mi querida España, que las 4/5 partes del dinero que pagamos por una factura de electricidad se va a países extranjeros. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta la ratio y la progresión a la media, el 80% de las acciones de las eléctricas españolas son de empresas que tienen la dirección social en el extranjero, es decir, de empresas extranjeras. Si pagas 100 euros por una factura de electricidad, 80 euros se van a países extranjeros. Nos están saqueando los bolsillos y además están saqueando el país.
y no tengáis ningún miedo. Las primeras beneficiadas en que Onion construya una central con su tecnología son las propias eléctricas. ¿O qué piensan ustedes? ¿Que la electricidad se le va a entregar a la urbanización de Montepinar? A las primeras, obviamente, con las que se va a cooperar y se va a colaborar con la eléctrica. Y no puede ser de otra manera. Todos los usuarios, de la forma que sea, somos clientes suyos. Como particulares, como empresas, como comercio, como industria, como de la forma que sea. Y estas eléctricas van a tener garantizado un suministro de energía eléctrica de manera continuada, baratita y completamente ecológica. Además, Onion construyendo una central hace algo muy importante. Además de entregarnos energía libre, ilimitada, de manera continuada, no como los churros estos de los parques eólicos y de las huertas solares. Baratita, ecológica, hace algo todavía más importante, que es entregarnos soberanía energética. Con esta tecnología no dependemos de combustibles fósiles, no dependemos de terceros países, de conflictos, de relaciones entre países. Por lo tanto, nos entrega algo que es urgente, que es una emergencia, soberanía energética. Y además de todo esto, Onion hace algo mucho más importante si cabe. Además de entregarnos, como hemos dicho, energía libre, ilimitada, de manera continuada, barata, ecológica, soberanía energética, hace algo mucho más importante todavía y mucho más bonito, que es que volvamos a ilusionarnos con algo nuevo, con algo distinto, con algo diferente. Bueno, ya me voy despidiendo para no extenderme mucho. Como muy bien nos decía Nikola Tesla, la verdadera locura está en hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. La verdadera locura está, o sea, como decía también Nikola Tesla, la verdadera locura está en hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Y la verdadera locura es esa, hacer siempre lo mismo y esperar algo distinto, algo diferente. Si vas siempre por el mismo camino, encontrarás o llegarás siempre al mismo destino. Y nada, esperemos que procedamos con celeridad y que Onion construya una central por aquí, por la zona, que va a impulsar la zona y de qué manera. Bueno, un saludo y hasta la próxima.